Bienvenidos a Roma. El aeropuerto Fiumicino de Roma estaba repleto de viajeros, y entre la multitud, ella sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Jamás pensó que su trabajo la llevaría tan lejos de casa, pero aquí estaba, lista para comenzar un proyecto internacional que le daría una gran proyección en su carrera. Mientras recogía su maleta, revisó su teléfono. Un mensaje de su jefe, Leonel, esperaba en su bandeja de entrada. Benvenuta a Roma. Te recogeré en la salida principal. Nos vemos pronto. Con el corazón acelerado, salió del aeropuerto, y allí estaba él, Leonel, su jefe, alto, con esa elegancia propia de los italianos y una sonrisa que podía iluminar cualquier lugar. Había conocido a Leonel a través de videollamadas y correos, pero en persona, su presencia era aún más imponente. Con un apretón de manos cálido y un toque en la espalda que la hizo sentir cómoda, le dio la bienvenida. Espero que tengas hambre. Antes de ir al hotel, quiero que conozcas el verdadero sabor de Italia, le dijo Leonel, con un guiño mientras le abría la puerta de su elegante coche negro. Roma se desplegaba ante ella como un sueño, con sus calles antiguas y llenas de historia, las pequeñas plazas y los cafés en cada esquina. Leonel la llevó a un restaurante típico en el Trastevere, uno de los barrios más encantadores de la ciudad, donde le presentó los platos locales, pasta fresca, queso pecorino y un vino que parecía embotellar la esencia de Italia. Durante la cena, la conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Leonel era atento, divertido y perspicaz, cada palabra suya parecía diseñada para hacerla sentir especial. Roma tiene magia, le dijo, mirándola a los ojos. Tiene el poder de mostrarte quién eres en realidad. Ella sonrió, sintiendo cómo esas palabras resonaban en su corazón. Quizás él tenía razón. Tal vez Roma estaba destinada a convertirse en algo más que una simple misión de trabajo. Durante los siguientes días, Leonel la guiaría a través de la ciudad, no solo como su jefe, sino como un hombre que parecía entenderla mejor de lo que ella misma lo hacía. Sintió una conexión especial, un magnetismo que la hacía pensar que este viaje sería el comienzo de algo más profundo. Al final de la cena, él insistió en llevarla a su hotel y la dejó en la puerta, despidiéndose con un suave apretón en su mano. Descansa. Mañana te mostraré otra Roma, una que pocos tienen el privilegio de conocer, dijo, con una sonrisa enigmática. Esa noche, en la tranquilidad de su habitación de hotel, mientras observaba las luces de la ciudad reflejadas en la ventana, sintió una mezcla de alegría e inquietud. Algo en Leonel la atraía profundamente, y, aunque era consciente de que él era su jefe, no podía evitar pensar en lo que podría significar este viaje para ambos. Promesas bajo el puente Vecchio. La luz dorada del atardecer se reflejaba en las aguas del río Arno, creando un paisaje de ensueño que parecía sacado de una pintura renacentista. La protagonista, aún con la adrenalina del Congreso corriendo por sus venas, se encontraba en Florencia, en un momento que había soñado desde que era una niña, un paseo bajo el emblemático puente Vecchio. El aroma de la comida italiana recién hecha impregnaba el aire, mientras las risas de los turistas y el murmullo de los florentinos creaban una sinfonía acogedora. Sin embargo, el corazón de la protagonista latía con más fuerza por la presencia de Leonel, quien la había acompañado a explorar la ciudad. Sus miradas se cruzaban, llenas de un anhelo que había crecido entre ellos durante los días anteriores, pero también cargadas de la tensión que sabía que estaba por venir. ¿Sabes? Y dijo Leonel, interrumpiendo sus pensamientos. Este lugar siempre me ha parecido mágico. Es un recordatorio de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. La protagonista asintió, sintiendo como las palabras de Leonel resonaban en su corazón. Era un momento perfecto, uno que parecía prometer un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir. ¿Podía confiar en él? ¿Sería capaz de mantener sus promesas? Mientras caminaban, Leonel se detuvo frente al puente, su expresión seria, como si estuviera por hacer una revelación importante. «Hay algo que necesito decirte», comenzó, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. «Desde que llegaste a mi vida, he sentido una conexión contigo que nunca había experimentado. Te prometo que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esto funcione». La protagonista sintió una oleada de emoción. Las palabras de Leonel eran dulces,
como un canto de sirena que la atraía cada vez más hacia él. Pero su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo a la traición. Se preguntaba si realmente podía confiar en las promesas de un hombre que ya tenía una vida y una esposa. ¿Y qué hay de Laura?, preguntó ella, el temor asomándose en su voz. No puedo ser parte de esto, Leonel. No quiero lastimar a nadie. Leonel tomó su mano, su toque era cálido y reconfortante. Te prometo que todo cambiará. Necesito tiempo para resolver las cosas con ella. Pero tú y yo. Hay algo aquí que no puedo ignorar. No lo hagas más difícil, por favor. La protagonista sintió un tirón en su corazón. La atracción que sentía por él era innegable, pero su conciencia le advertía de los peligros de entrar en un mundo de sombras y secretos. Se acercó al borde del puente y miró el agua que fluía, sintiendo una extraña mezcla de calma y ansiedad. Las promesas son solo palabras si no hay acción detrás, dijo ella, consciente de que necesitaba proteger su corazón. Leonel suspiró, y su mirada se oscureció por un momento, como si el peso de su vida se cerniera sobre él. Pero luego, volvió a mirar hacia ella, su expresión intensa. No quiero que nuestras vidas se crucen solo por un momento. Quiero construir algo contigo. Te prometo que encontraré la manera de hacerlo, sin importar lo que cueste. Esa declaración resonó en el aire como un eco, y la protagonista sintió que su corazón se ablandaba. El deseo de creer en un amor que la hiciera sentir viva y valorada era fuerte. Sin embargo, al mismo tiempo, una voz interna le recordaba que las promesas podían ser un arma de doble filo. Leonel, necesito tiempo para pensar, respondió, su voz casi un susurro. Era un intento de protegerse, de no caer completamente en la trampa del deseo. Él asintió, comprendiendo la gravedad de la situación, pero sin dejar de sostener su mano. En ese momento, ambos se sintieron atrapados en una red de emociones contradictorias. El pasado de Leonel lo perseguía, pero el futuro prometía un mundo lleno de luz. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas florentinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. A medida que el día se desvanecía, la protagonista sintió que el tiempo se había detenido en ese instante, como si el puente y la ciudad entera fueran cómplices de su secreto. Mientras regresaban al hotel, cada paso se sentía cargado de significado. Las calles empedradas, las luces que comenzaban a brillar, y la música de un artista callejero creaban un ambiente de ensueño que era difícil de resistir. Pero en su interior, la protagonista sabía que debía prepararse para el inevitable conflicto que se avecinaba. Las promesas bajo el puente Vecchio eran dulces, pero también traían consigo la sombra de lo que podría perderse. La atracción hacia Leonel la deslumbraba, pero el dilema de su realidad se intensificaba. Al final de la noche, mientras se despedían, ella se dio cuenta de que, a pesar de la belleza del momento, el amor no podía florecer en un terreno tan complicado. Con el corazón dividido, la protagonista se retiró a su habitación, donde la oscuridad le ofreció un refugio. Sabía que el amor tenía un costo, y que las decisiones que tomaría a partir de ese momento podrían cambiar el curso de su vida para siempre. En el silencio de la noche, se preguntó si estaba dispuesta a pagar ese precio. La realidad oculta. Los días en Roma se habían vuelto una mezcla de trabajo y encuentros furtivos que mantenían a la protagonista flotando entre la emoción y el desconcierto. Leonel parecía estar en todas partes, en el trabajo, apoyándola en cada reunión, y en las noches, llevándola a rincones escondidos de la ciudad, esos lugares donde los turistas no llegan y que, según él, contenían el verdadero espíritu romano. Con cada paseo, cada cena, cada palabra susurrada, ella sentía que su vínculo se fortalecía, y que el destino los unía en una relación especial. Sin embargo, había detalles que comenzaban a preocuparla. Leonel siempre parecía evitar ciertas preguntas, especialmente las que se referían a su vida personal. Su forma de responder era sutil y elegante, logrando desviar el tema con un toque de humor o una anécdota sobre Roma, y, sin embargo, esas evasivas comenzaban a ser notorias. Una noche, mientras caminaban por las tranquilas calles del Vaticano iluminado, ella reunió el valor para preguntarle directamente sobre su matrimonio. «Leonel, ¿tienes algo que no me has contado? Me dijiste que las cosas con tu esposa habían terminado, pero siento que no eres del todo honesto conmigo», dijo,
intentando mantener la calma en su voz. Él hizo una pausa y desvió la mirada, mirando la enorme cúpula de San Pedro en la distancia. «¿Qué es complicado, cara mía?», murmuró finalmente. «Hay temas que aún no he resuelto. Pero créeme, no significan nada. Tú eres lo único que me importa ahora. Mi vida ha sido un caos hasta que apareciste tú». Aunque sus palabras tenían un aire tranquilizador, algo en su voz le sonó vacío, como si estuviera recitando frases que había practicado 1000 veces. La duda se instaló en su mente, pero decidió darle un voto de confianza, aferrándose a la esperanza de que sus palabras fueran sinceras. Al día siguiente, impulsada por esa incertidumbre que no podía ignorar, decidió hacer algo que nunca había pensado: investigar un poco sobre él. Comenzó a buscar en redes sociales y en sitios de noticias locales, esperando tal vez encontrar información sobre su vida pública que pudiera tranquilizarla. Pero lo que descubrió fue inquietante. Había imágenes recientes de él en eventos con su esposa, sonriendo juntos como la pareja ideal. Los titulares hablaban de ellos como un poderoso dúo en los negocios y en la vida social romana, un matrimonio envidiado en la alta sociedad de Italia. Su corazón se encogió. La realidad la golpeaba con fuerza. Él no solo seguía casado, sino que no parecía haber indicios de que esa relación estuviera cerca de terminar. Leonel la había hecho sentir especial, única, y ahora comprendía que esas promesas de amor eterno y de un futuro juntos eran nada más que un juego para él. Esa noche, cuando Leonel la llamó para invitarla a una cena, ella dudó, luchando entre el deseo de confrontarlo y la herida abierta que esas imágenes le habían causado. Finalmente aceptó, decidida a escuchar lo que él tendría que decir. Cuando se encontraron, trató de mantener la compostura, pero su mirada ya no era la misma. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó, sin rodeos, con una mezcla de tristeza y determinación. «He visto las fotos, Leonel. Aparentemente, no soy la única en tu vida». Por primera vez, él pareció desconcertado. Tartamudeó, tratando de encontrar palabras que salvaran la situación, pero ella ya no estaba dispuesta a ser engañada. La confianza que una vez le tuvo se había roto. Sabía que la única salida era enfrentarse a la realidad y decidir por ella misma si estaba dispuesta a quedarse en una relación llena de mentiras, o si sería lo suficientemente fuerte como para alejarse. Mientras él intentaba disculparse, justificándose con frases vagas y promesas renovadas, ella lo escuchó en silencio, sintiendo como el encanto que él alguna vez había tenido se desvanecía poco a poco. Aquella noche fue el comienzo de su despertar, una llamada a la realidad que le dejaría una herida profunda, pero que también la prepararía para el cambio que necesitaba en su vida. La cena fatal en Venecia. Venecia era un laberinto de canales y luces titilantes, una ciudad que respiraba romance en cada rincón. La protagonista llegó a la ciudad con la esperanza de que su viaje de trabajo fuera un respiro, una pausa en el caos que había estallado en su vida. Sin embargo, esa noche, en un elegante restaurante frente al Gran Canal, el destino tenía otros planes. La cena fue organizada por la empresa como una forma de fortalecer lazos entre los miembros del equipo. La atmósfera estaba impregnada de risas y brindis, con la música suave de un cuarteto de cuerdas sonando de fondo. Sin embargo, la tensión era palpable cuando Leonel, su jefe, se unió a la mesa. Su sonrisa encantadora no podía ocultar la sombra que se había cernido sobre su relación desde el escarceo en el Congreso. Sentada al lado de su amiga y colega, Elena, la protagonista trató de concentrarse en la conversación y la deliciosa comida. Pero su mente divagaba, pensando en el amor que había creído experimentar y el dolor que lo había sustituido. Miró de reojo a Leonel, quien intercambiaba palabras con sus otros colegas, pero sus ojos buscaban a otra persona, la esposa de Leonel. A medida que la cena avanzaba, la atmósfera se tornó más ligera y las copas de vino comenzaron a fluir. La protagonista sintió la tentación de dejar atrás sus preocupaciones, al menos por esa noche. Pero cuando la esposa de Leonel, Laura, entró al restaurante, el ambiente se volvió tenso. Era una mujer hermosa, con una elegancia innata, pero había un brillo en sus ojos que delataba la lucha interna que llevaba dentro. La conversación se volvió más animada, pero la protagonista no podía evitar sentirse incómoda. A pesar de sus esfuerzos por actuar normalmente, sus miradas se cruzaron con la de Laura en varias ocasiones, como si la mujer pudiera leer sus pensamientos más profundos.
Cuando Laura se acercó a la mesa para saludar a todos, la protagonista sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. ¡Qué noche tan maravillosa!, exclamó Laura, sonriendo, aunque sus ojos revelaban un tumulto emocional. La cena continuó, pero el ambiente cambió drásticamente cuando se sirvió el plato principal. La protagonista, incapaz de soportar más la tensión, decidió levantarse para tomar aire fresco en el balcón que daba al canal. Mientras contemplaba las aguas oscuras y brillantes de Venecia, Leonel la siguió. ¿Estás bien?, preguntó él, con un tono que no podía esconder la preocupación. Solo necesito un momento para pensar, respondió ella, tratando de mantener la distancia emocional. No quería que esto fuera así. Todo lo que he hecho ha sido porque no puedo dejarte ir, dijo Leonel, acercándose un poco más. Sus palabras resonaron en su corazón, pero la duda se apoderó de su mente. Mientras luchaba con sus sentimientos, escucharon una risa proveniente del interior del restaurante. Era Laura, disfrutando de la compañía de los demás. En ese instante, la realidad de su situación se hizo innegable. El romance que había soñado con Leonel era un espejismo, oculto tras la fachada de un amor imposible. La protagonista se dio la vuelta, lista para regresar al interior, pero cuando Leonel la detuvo con una mano en su brazo, ella se sacudió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Espera. Te prometo que te haré feliz, insistió él, con una mezcla de súplica y determinación. ¿Y qué hay de Laura?, preguntó ella, con un nudo en la garganta. Leonel titubeó, su mirada se desvió, y ese momento de vacilación fue suficiente para que la protagonista comprendiera la gravedad de la situación. El peso de sus palabras no se podía ignorar. Ella merecía más que ser una amante oculta, merecía ser la única. La desilusión creció dentro de ella como una sombra amenazante. En un impulso de valentía, ella respondió: no quiero ser parte de esto. No puedo seguir así. Necesito salir de esta situación. Leonel se quedó paralizado, sus ojos llenos de incredulidad y frustración. Pero antes de que pudiera replicar, el sonido de la cena interior cambió nuevamente. Un alboroto repentino hizo que la protagonista se volviera para ver qué sucedía. Fue entonces cuando Laura apareció en el balcón, su rostro pálido y furioso. La mujer había escuchado todo. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y dolor, y el aire se volvió denso. El corazón de la protagonista se detuvo, no podía haber un camino de regreso. ¿Qué estás haciendo aquí?, y preguntó Laura, su voz temblorosa, pero firme. La protagonista sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En un instante, la cena, el romance, y la promesa de una vida diferente se desvanecieron. Sin palabras, la protagonista se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Y no es lo que parece, intervino Leonel, intentando controlar la situación. Pero Laura no le dejó continuar. Su mirada se centró en la protagonista, como si estuviera buscando respuestas. No puedes seguir huyendo de esto. Su voz se alzó, con una mezcla de vulnerabilidad y furia. No me importa lo que él te prometió. La dignidad que él te robó también es la mía. La tensión en el aire era palpable. En ese instante, la protagonista sintió el peso de la traición, pero también una chispa de claridad. Ella no era la culpable de este triángulo amoroso, era un ser humano que buscaba amor y respeto, pero había sido manipulada. La escena se tornó tensa. Con el corazón latiendo con fuerza, se volvió hacia Laura. Lo siento mucho, dijo ella, con sinceridad. No quería que esto sucediera. Mereces saber la verdad. Leonel se puso entre ambas, pero Laura lo empujó con determinación, haciendo que él retrocediera. No te necesito, Leonel. Estoy cansada de las mentiras. Es hora de que ambos se enfrenten a la realidad. Con esas palabras resonando en el aire, la protagonista sintió que su dignidad comenzaba a florecer de nuevo. La cena, que había comenzado como un evento social, se había convertido en un campo de batalla emocional. Venecia, con su magia y sus sombras, se convirtió en el escenario de un desenlace inevitable. La protagonista, ahora más fuerte y decidida, tomó la decisión de salir del restaurante, dejando atrás no solo la cena,
sino también la cadena que la había mantenido prisionera. Sabía que no podía seguir atada a un amor que solo le traía dolor. Al mirar hacia atrás, vio a Laura, una mujer que, a pesar del dolor, estaba lista para reclamar su dignidad. Esa noche en Venecia no solo marcó un punto de quiebre en la vida de la protagonista, sino que también encendió el fuego de su renovación personal. Con cada paso que daba, se alejaba del pasado y se acercaba a la promesa de un futuro mejor. El despertar de la realidad. Los días en Roma se habían teñido de desilusión para ella. La ciudad que una vez le había parecido mágica y llena de promesas ahora le resultaba extrañamente vacía. La relación con Leonel, que hasta hace poco la hacía sentir tan especial, había perdido el encanto. Él seguía insistiéndole en que su matrimonio era una fachada y que pronto dejaría todo para estar con ella. Pero ya no podía creerle. El brillo de su voz, sus promesas en medio de las noches romanas, se habían convertido en recuerdos amargos. En busca de claridad, una tarde decidió explorar sola. Tomó el metro hacia el centro de Roma y caminó sin rumbo fijo, perdiéndose entre las callejuelas del barrio de Monti. Allí, en medio de tiendas de artesanías y cafés al aire libre, sintió por primera vez en mucho tiempo una pequeña chispa de paz. Mientras se sentaba en un banco frente a una fuente, observó la vida a su alrededor, familias, amigos, parejas que parecían vivir sus vidas con autenticidad, sin mentiras ni engaños. Algo dentro de ella comenzó a cambiar. Esa noche, al regresar al hotel, Leonel la llamó. Insistía en verla, diciéndole que tenía algo importante que contarle. Sin embargo, en lugar de sentir la emoción de antes, ella se sintió agotada, casi harta de escuchar las mismas excusas. Decidió, entonces, que había llegado el momento de enfrentarse a él y poner fin a esta historia que, en lugar de ofrecerle un futuro, solo la había enredado en un ciclo de mentiras. Cuando finalmente se encontraron en un restaurante elegante cerca de la Piazza Navona, él parecía tan encantador como siempre, seguro de que su encanto la conquistaría una vez más. Pero esta vez, ella ya no estaba dispuesta a caer en sus palabras dulces. Y Leonel, necesito ser honesta contigo y, sobre todo, conmigo misma, comenzó, con la voz firme. Roma es increíble, y al principio pensé que tú también lo eras. Pero me he dado cuenta de que he estado viviendo una fantasía, una ilusión que tú me vendiste y que yo elegí creer. Él trató de interrumpirla, pero ella continuó, determinada a decir lo que llevaba tiempo guardando. Estoy cansada de mentiras, de excusas, de promesas vacías. No estoy dispuesta a ser la otra en tu vida, a vivir en las sombras de tu matrimonio. He aprendido que merezco más. No estoy aquí para mendigar amor ni para ser un secreto bien guardado. Las palabras parecían haberlo dejado sin respuesta. Por primera vez, Leonel parecía vulnerable, incapaz de usar su usual carisma para ganarse su perdón. Ella, en cambio, se sintió más fuerte que nunca, como si ese acto de confrontación la hubiera liberado de un peso que llevaba cargando en silencio. Se despidió de él sin mirar atrás y, al salir a las calles de Roma, sintió el aire fresco en su rostro como una bocanada de libertad. Mientras caminaba sola bajo las luces de la ciudad, comprendió que su viaje a Italia no había sido en vano. Leonel había sido una lección, un recordatorio de su propio valor y de que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse completa. Aquel despertar a la realidad, aunque doloroso, le enseñó que estaba lista para avanzar, con o sin Leonel. Sabía que al final, la única persona que siempre estaría a su lado sería ella misma, y decidió abrazar esa soledad con dignidad y amor propio. El rumor que todo lo cambia. Las semanas pasaron desde la última vez que vio a Leonel, y aunque la decisión de alejarse había sido la correcta, los recuerdos aún la perseguían. A pesar de todo, había decidido quedarse en Roma hasta que finalizara su contrato, enfocándose en su trabajo y en recuperar la paz que tanto le había costado encontrar. Sin embargo, una mañana, en la oficina, comenzó a notar miradas furtivas y susurros que parecían perseguirla a cada paso. Algo en el ambiente había cambiado, y parecía que todos, menos ella, sabían el motivo. Esa misma tarde, mientras revisaba un informe, una de sus compañeras de trabajo, Julia, se acercó y la miró con una expresión de genuina preocupación. Perdóname si me meto en lo que no me importa, pero quiero que lo sepas antes de que sigan hablando más, dijo Julia en voz baja, como si temiera ser escuchada.
Se ha corrido un rumor sobre ti y Leonel. Dicen que has sido la razón de las tensiones entre él y su esposa, y que ella incluso ha amenazado con presentarse aquí para confrontarte. El rostro de la protagonista se congeló. Jamás pensó que su relación con Leonel trascendería los límites de su privacidad, y menos aún que su nombre terminaría involucrado en escándalos. Sintió una mezcla de ira y vergüenza. El rumor no solo dañaba su reputación, sino también su dignidad, algo que ya había sufrido bastante por las mentiras de Leonel. Después de ese aviso, los rumores en la oficina comenzaron a intensificarse. La gente la miraba con desprecio, algunos incluso susurraban comentarios maliciosos cuando pasaba. Cada día se hacía más difícil lidiar con el ambiente, y aunque intentaba mantener la cabeza en alto, la presión era cada vez más asfixiante. Finalmente, una tarde en la que apenas podía concentrarse, decidió enfrentar a Leonel y ponerle fin a aquella tormenta. Lo encontró en su oficina, relajado como si nada estuviera ocurriendo, ajeno al caos que ella estaba viviendo. Sin pedir permiso, cerró la puerta y fue directo al grano. ¿Sabes algo de los rumores que están circulando sobre nosotros?, preguntó, cruzando los brazos mientras lo miraba con frialdad. Leonel la miró, fingiendo sorpresa, aunque su expresión indicaba que no estaba tan ajeno a lo que sucedía. Ah, sí, he escuchado algunos comentarios. Pero ya sabes cómo es la gente. No deberías tomarlo tan en serio, dijo él, restándole importancia con un gesto. Su indiferencia la hizo hervir de rabia. Él había jugado con sus sentimientos, y ahora, cuando su reputación estaba en riesgo, él parecía no darle importancia. ¿No debería tomarlo en serio? Leonel, estos rumores están afectando mi trabajo y mi vida. Lo mínimo que puedes hacer es aclarar la situación con tu esposa y con la empresa, dijo, con una firmeza que sorprendió hasta a ella misma. Leonel suspiró, como si estuviera hablando con alguien que no entendía cómo funcionaban las cosas. Su respuesta fue aún más decepcionante. Mira, en este tipo de situaciones, es mejor dejar que el tiempo resuelva las cosas. No tiene sentido avivar el fuego. Además, estos rumores desaparecerán tan rápido como llegaron, respondió, encogiéndose de hombros. Entendió, en ese momento, que Leonel jamás tomaría responsabilidad ni la defendería. Para él, ella había sido solo una aventura pasajera, una distracción, y ahora que ya no le era útil, estaba dispuesto a dejarla caer sin el más mínimo esfuerzo para ayudarla. Al salir de la oficina, con el corazón roto, pero más decidida que nunca, comprendió que había perdido no solo una ilusión, sino también la falsa seguridad que Leonel le había dado. No estaba dispuesta a permitir que él, ni los rumores, definieran su futuro. Decidió que el siguiente paso sería no solo para limpiar su nombre, sino para reivindicar su propia dignidad. Reencuentro en Milán. Decidida a dejar atrás el caos de Roma, nuestra protagonista aceptó un viaje de trabajo a Milán. Era la oportunidad perfecta para despejar su mente, concentrarse en proyectos importantes y, sobre todo, alejarse de los chismes y las miradas incómodas de sus compañeros. Al llegar a la ciudad, se sintió envuelta en un aire fresco y renovador, muy distinto al ambiente tenso que había dejado atrás. Milán, con su estilo sofisticado y moderno, le ofrecía un respiro que necesitaba desesperadamente. Los primeros días se dedicó de lleno a su trabajo, disfrutando de la belleza de la ciudad. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Una noche, mientras cenaba en un restaurante céntrico tras una exitosa reunión de negocios, una figura familiar apareció entre las mesas. Leonel, como si el destino se empeñara en cruzar sus caminos, estaba allí, acompañado por un grupo de colegas. Al verlo, el corazón de ella se aceleró. Aunque quería permanecer invisible, él la notó y, con una sonrisa cautivadora, se dirigió hacia ella. Aquella mirada que en otro tiempo la había deslumbrado ahora solo le traía recuerdos de dolor y traición. «Y cara mía, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Leonel, como si nada hubiera pasado entre ellos. Ella lo miró con firmeza, recordando los días de incertidumbre y vergüenza que él había dejado en su vida. «Leonel, estoy aquí por trabajo, igual que tú». «No busco otra cosa», respondió con frialdad, dejando claro que no tenía intención de revivir nada. Sin embargo, Leonel no se daba por vencido. Intentó justificar su silencio en Roma,
alegando que los rumores habían sido exagerados y que él nunca quiso hacerle daño. Con palabras cuidadosamente seleccionadas, trató de explicar que el caos entre ellos se debía a malentendidos y circunstancias complicadas. Incluso se disculpó, asegurando que había reflexionado sobre sus errores. No estoy aquí para disculparme sin razón. Me importas, y no quiero que termines recordándome solo como una mala experiencia, dijo, extendiendo la mano hacia ella. A pesar de sus palabras, ella sabía que Leonel siempre había sido un maestro en manipular situaciones y emociones a su favor. Sintió una mezcla de pena y alivio, pena por haber caído alguna vez en sus encantos, y alivio porque ahora era capaz de ver más allá de su fachada. Leonel, agradezco tus palabras, pero lo nuestro ya no tiene sentido. He aprendido mucho desde que llegué a Italia, y una de esas lecciones es que merezco a alguien que no me esconda ni me engañe, respondió con serenidad. Él, claramente desconcertado por su indiferencia, intentó insistir una vez más, pero ella se levantó de la mesa y, con una última mirada llena de determinación, se despidió. Aquella noche, al pasear por las elegantes calles de Milán, se dio cuenta de que, por primera vez, había cerrado una puerta sin mirar atrás. Leonel, con todas sus promesas y encanto, ya no era más que un recuerdo del pasado. En su interior, sintió una fuerza renovada, la certeza de que había salido de esa experiencia más fuerte y con una visión más clara de lo que quería en su vida. Este reencuentro le había dado algo que jamás imaginó, la paz de haber elegido su propio camino, libre de engaños y manipulaciones. Venganza sutil en las calles de Nápoles. El aire fresco de Nápoles la recibió como un abrazo cálido cuando llegó a la ciudad con la intención de asistir a un congreso de marketing. Era un lugar lleno de vida, color y una historia que parecía susurrar desde cada esquina. Pero para ella, Nápoles representaba más que un simple destino turístico. Era la oportunidad perfecta para desahogar la ira y el dolor que aún llevaba dentro por la traición de Leonel. Mientras se paseaba por las vibrantes calles del centro, se dio cuenta de que la ciudad estaba repleta de historias. Observó a los vendedores en las plazas, a las familias compartiendo una pizza, a los jóvenes riendo en las terrazas. Todo parecía fluir con naturalidad, y en medio de esa alegría, un plan comenzó a formarse en su mente. Aquella noche, decidió cenar en un pequeño restaurante familiar, famoso por su auténtica pizza napolitana. Se sentó en una mesa con vista al bullicioso puerto, disfrutando de la atmósfera alegre que la rodeaba. Pero, mientras degustaba su comida, su mente viajaba a Leonel. Su traición, los rumores, el dolor que había causado. Y en lugar de tristeza, comenzó a sentir una chispa de venganza, algo que nunca había imaginado en su interior. Inspirada por el ambiente, decidió que sería el momento perfecto para hacer que Leonel pagara por su engaño, aunque fuera de una manera sutil. El plan no era hacerle daño de forma directa, sino asegurarse de que entendiera que su comportamiento había tenido consecuencias. Así que, mientras compartía un buen vino y una pizza, comenzó a trazar una red de contactos entre los asistentes al Congreso, buscando cómo podría hacerlo. A la mañana siguiente, se dedicó a interactuar con otros profesionales del marketing que habían venido a Nápoles. Entre ellos, conoció a un grupo de empresarios que también habían estado en el mismo evento en Roma. Pronto, las historias de los rumores que habían circulado sobre ella empezaron a salir a la luz, y ella aprovechó la oportunidad para contar su versión, dejando claro que no era la villana de la historia. Es curioso cómo algunas personas pueden ser tan encantadoras en público y tan deshonestas en privado, comentó un empresario en una de las conversaciones, riéndose de manera cómplice. Su comentario resonó en ella como un eco de sus propias experiencias. Con cada charla y cada interacción, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Utilizó su habilidad para construir relaciones y sembrar semillas de duda sobre la verdadera naturaleza de Leonel. Hablaba de su encanto, pero también de su inestabilidad y la forma en que había dejado caer su reputación sin el más mínimo remordimiento. Mientras tanto, a medida que los días avanzaban y el Congreso se acercaba a su fin, se dio cuenta de que sus palabras estaban comenzando a hacer eco. Las risas en las mesas vecinas se volvían más suaves cuando Leonel era mencionado, y las miradas se volvían más cuestionadoras. Ella no buscaba destruirlo, simplemente quería que la gente conociera la verdad. El último día del Congreso, en una cena de gala, Leonel apareció inesperadamente. La sala estaba llena de risas, música y luces,
y ella se sintió segura de que su plan había funcionado. Lo vio entrar, buscando con la mirada, y cuando sus ojos se encontraron, ella le sonrió con confianza, un gesto que dejó claro que había superado el dolor y la confusión. «Xiao, Leonel. Qué agradable sorpresa verte aquí», dijo ella con una voz dulce, mientras sus colegas la rodeaban. Él se acercó, intentando recuperar el encanto que solía tener, pero el ambiente ya no estaba a su favor. Las conversaciones se detuvieron, y la atención se centró en ellos. ¿Disfrutando de Nápoles?, preguntó él, con un tono casual, pero ella podía notar la incomodidad en su voz. «Oh, sí, ha sido una experiencia maravillosa. He conocido a muchas personas increíbles, incluyéndote, por supuesto. Aunque hay tanto de ti que quizás algunos no conocen», respondió, enfatizando cada palabra, dejando entrever que la máscara que él había llevado durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse. La mirada de Leonel se oscureció, y en un instante supo que había logrado lo que se proponía. La venganza no siempre necesita ser agresiva. A veces, la verdad, dicha con sinceridad y gracia, es suficiente para dejar una marca indeleble. Mientras el evento continuaba, ella sonrió y charló con los demás, dejando a Leonel atrapado en su propia red de mentiras. Esa noche, cuando se retiró a su habitación, sintió una ligereza en el corazón. Había enfrentado sus demonios y, al hacerlo, había encontrado la fuerza para renacer. Nápoles había sido el lugar donde finalmente había comenzado a cerrar el capítulo con Leonel, y lo había hecho con dignidad y astucia. Renacimiento en la Toscana. Después de las intensas semanas en Nápoles, nuestra protagonista sintió que necesitaba un cambio de escenario. Aunque había conseguido alejarse de Leonel y su carga emocional, sabía que el verdadero renacer necesitaba más que un simple escape, requería un espacio donde pudiera redescubrirse a sí misma. La Toscana, con sus paisajes serenos y su belleza natural, se presentaba como el refugio ideal. Al llegar a la Toscana, se sintió envuelta en una atmósfera de paz. Los campos de girasoles se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y los cipreses se alzaban orgullosos en la distancia, como guardianes de un mundo tranquilo. Se hospedó en una villa rústica, rodeada de viñedos y olivos, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Aquí, en la tranquilidad de la campiña toscana, decidió que era el momento de sanar completamente y comenzar de nuevo. Cada mañana, despertaba con el canto de los pájaros y el aroma del pan recién horneado. Pasaba horas explorando el paisaje, paseando por senderos ocultos y descubriendo pequeños pueblos pintorescos. Cada rincón de la Toscana parecía contar una historia, y ella estaba lista para escucharla. Con su cámara en mano, capturaba momentos de belleza pura, sintiendo como su alma se llenaba de inspiración y renacimiento. Un día, mientras exploraba el pueblo de San Gimignano, conocido por sus torres medievales, se detuvo en una pequeña galería de arte. Allí, se encontró con las obras de un artista local que plasmaba paisajes de la Toscana con colores vibrantes y técnicas únicas. Las pinturas la cautivaron. Al hablar con el artista, descubrió que él también había pasado por momentos difíciles, utilizando el arte como una forma de sanación. Su conversación se volvió profunda, y se dio cuenta de que sus experiencias compartidas les unían de una manera inesperada. «El arte es una forma de liberación», dijo él, mientras ambos observaban una de sus obras. «Es como un renacer, un nuevo comienzo después de las tormentas de la vida». Sus palabras resonaron en su corazón. Inspirada, decidió que era el momento de canalizar todo lo que había vivido en un proyecto personal. Comenzó a escribir sobre su experiencia, sobre la traición, el dolor, pero también sobre la fortaleza que había encontrado en sí misma. Las palabras fluían con facilidad, y cada página que llenaba parecía liberarla de las cadenas que la habían atado. Con el paso de los días, se hizo amiga del artista y comenzaron a colaborar en un proyecto que fusionaba la escritura con la pintura. Ella escribía poemas y relatos que él interpretaba a través de sus pinceles, creando una colección que capturaba la esencia del renacimiento y la superación personal. La conexión entre ellos creció, no solo como colaboradores, sino como almas afines que entendían el poder del arte para curar. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la villa, el artista le propuso que exhibieran su obra en una galería local. La idea la emocionó, pero también la aterrorizó. Sin embargo, comprendió que era el paso final hacia su transformación, compartir su historia con el mundo. La noche de la inauguración,
El aire estaba cargado de expectativa. La galería estaba llena de gente, y ella se sintió vulnerable al estar allí, expuesta. A medida que los visitantes observaban las obras, escuchaba sus susurros y risas, notando cómo la historia que había plasmado en cada lienzo resonaba en ellos. La conexión fue instantánea. Sus palabras tocaban corazones y liberaban emociones ocultas. En un momento de valor, se levantó y decidió compartir su experiencia. Al principio, su voz temblaba, pero a medida que hablaba sobre su viaje, el dolor y la traición se transformaron en poder y resiliencia. La audiencia la escuchaba con atención, y sus palabras fueron recibidas con empatía y admiración. Al finalizar, una ola de aplausos llenó la sala, y ella se dio cuenta de que había encontrado no solo su voz, sino también su propósito. El renacer en la Toscana no solo había sido un viaje físico, sino un viaje hacia su interior, donde había descubierto la fuerza que siempre había estado allí. Mientras el sol se ponía detrás de las colinas toscanas, ella sintió que finalmente podía dejar ir el pasado. Había sanado, había renacido, y ahora estaba lista para enfrentar el futuro con la confianza que solo proviene de haber superado el dolor y abrazado la vida nuevamente. La Toscana, con su belleza eterna, se había convertido en su refugio, un lugar donde no solo había encontrado paz, sino también la libertad de ser quien realmente era. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.